Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor de poder reunirnos otra vez alrededor de la palabra del Señor. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 8. Hoy vamos a examinar en parte digo porque va a ser fragmentado el estudio de la parábola, la famosa parábola del sembrador. Probablemente una de las parábolas más conocidas y en el contexto de Mateo aparece al principio, en el capítulo 13, de todo el resto de las parábolas. El capítulo 13 de Mateo es conocido también como el capítulo de las parábolas. Aquí en el caso de Lucas aparece en un sentido aislada y después de los acontecimientos que relata, o antes de los acontecimientos que relata Mateo en el contexto. Sin embargo, tienen el mismo propósito, tienen el mismo objetivo. Vamos a ir al capítulo 8 entonces de Lucas, versículos 4 al 15. 4 al 15. Yo dije al principio que va a ser fragmentado porque vamos a tomar por parte y vamos a ir desarrollando esta hermosa parábola que es una ilustración vívida de lo que el Señor quiso transmitir a través de ella, de la importancia particularmente de la proclamación de la palabra de Dios del Evangelio. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Como dije, es una de las parábolas lo más probable más conocidas que nosotros tenemos en los evangelios. Las parábolas son ilustraciones vívidas, atractivas, consistentes en una historia terrenal, ya sea real o ficticia, que enseña verdades espirituales. Normalmente se refiere a cosas cotidianas, de tal manera que la gente pudiese entender a qué se estaba refiriendo en términos de la exposición de la parábola, no necesariamente en términos de la explicación, que eso es otra cosa que vamos a ver enseguida. Sin embargo, es colocar una cosa al lado de otra, una cosa conocida, para explicar una situación espiritual más profunda, algo más importante. Dicho en forma más técnica, puede ser definida como un modo de instrucción fundado en las semejanzas o analogías entre objetos o eventos espirituales y naturales. La forma de la parábola es una declaración directa de un hecho o una narración de algún evento posible o real, como dije, ficticio o real, que ha ocurrido una vez o con frecuencia y que sea familiar a la gente. Estas historias terrenales tienen el propósito de enseñar verdades espirituales. Encontramos que sus temas son principalmente las sublimes verdades de la gracia, la redención y la retribución. El alma, sus responsabilidades y su destino, la iglesia y su destino. Normalmente tienen que ver con todo lo que se relaciona con Dios y su pueblo, con Dios y los suyos, y la forma en que también se pueden relacionar con Él y al mismo tiempo puedan desarrollar la función o
la tarea que Él les entregó. Y esta es precisamente algo relacionado con aquello. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Hemos visto la definición, hemos visto la forma, hemos visto el tema y ahora los propósitos, o bien decimos los propósitos porque son más de uno, que en la misma parábola del sembrador están registrados y en Mateo es mucho más explícito todavía. De acuerdo como la usa Jesús, el propósito de las parábolas son dobles. Por un lado, revelar y por el otro lado, ocultar. Revelar la verdad a quienes tienen un corazón dispuesto para recibirla, en este caso para los discípulos, ¿cierto? En el contexto de su ministerio terrenal, los creyentes, y ocultar la verdad para aquellos que voluntariamente tienen un corazón endurecido para recibir la verdad. Por ejemplo, si vamos a Mateo 13 nos vamos a dar cuenta mucho más claramente de lo que estamos diciendo. Al hablar o al exponer la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo en Mateo 13, versículos 1 al 9, luego los discípulos se acercan a Él y le preguntan, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por parábola? Y aquí está definido claramente el propósito. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Lo notan? A ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A los discípulos, a los creyentes. Y la palabra dado allí, que se traduce dado, es gracia. Es decir, por gracia a ustedes les fue concedido que reciban la revelación de la verdad, los misterios de los reinos de los cielos. Pero luego dice, mas a ellos no les he dado. Mas a ellos no les he dado. Y ahí hay una diferencia que hace. A unos son los creyentes, a ustedes les he dado, mas a ellos no les he dado. ¿Se fijan? Revelación por un lado, ocultamiento por el otro. Y ahí les cita en forma inextensa, en el caso de la parábola del sembrador de Mateo 13 que yo estoy mencionando, cita al profeta Isaías, donde dice que las personas van a oír, pero no van a entender, y van a ver, pero no van a comprender lo que están viendo. Es decir, va a ser imposible que ellos se conviertan. Si nosotros volvemos a Lucas 8, vemos que esta misma verdad está también aquí en el capítulo 8, versículo 10, quiero decir. Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y es significativo porque esta es la parábola que el Señor explica a sus discípulos y hay otras también donde el Señor igualmente le explica, pero a sus discípulos no le explica a la multitud. Normalmente quedaban como un enigma para ellos. Algunos la entendían en ocasiones, pero lo entendían porque por una forma, como una expresión de juicio de parte de Dios. El caso de las últimas parábolas que el Señor da antes de ser arrestado, por ejemplo, cuando está en la última semana de su vida en la tierra y está en el contexto del templo, Él les da varias parábolas y ellos en un momento dado entienden que se trata de los fariseos y escribas, y los saduceos entienden que se trata de ellos. Sin embargo, estos dos propósitos tienen las parábolas en el contexto bíblico. Obviamente, aquellos a los cuales no les he dado es a los que dice que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entre estos estaban, sin duda, apuntando a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los ancianos y sacerdotes que eran orgullosos, personas terrenales, ignorantes de las cosas esenciales en términos espirituales, envidiosos e incluso que tenían un corazón lleno de maldad, ¿verdad? Por el cual finalmente pusieron al Señor Jesucristo en la cruz. De tal manera que ellos tenían el corazón ya endurecido y a través de las parábolas del Señor concretaba ese endurecimiento de sus corazones. Es decir, muy similar a lo que pasó con Faraón. Recuerda que la Biblia dice que en 7 ocasiones él endureció su corazón y dice en 7 ocasiones que Dios endureció el corazón de Faraón. De tal manera que aquellos que tienen un corazón endurecido reciben también un ocultamiento de la verdad en ese aspecto y Dios endurece igualmente sus corazones. Estos son los propósitos.
Ahora, la parábola del sembrador es quizás la más conocida y es una de las parábolas que Jesús explicó parte por parte a sus discípulos. En términos generales, se divide en tres partes muy fáciles de identificar. Primero, hay un sembrador. Segundo, hay una semilla. Y tercero, hay 4 terrenos en los cuales se siembra la semilla. Todo eso lo podemos ver a simple vista en el relato que hace la Escritura. La recepción de la semilla es disímil, es decir, no es igual en los 4 terrenos en los que cae. En 3 terrenos no prospera y solo en uno lleva fruto abundante. Por supuesto, el sembrador por excelencia viene siendo el mismo Señor Jesucristo que vino a esta tierra, ¿verdad?, a propagar las verdades gloriosas del Señor. El Evangelio vino a encarnar el Evangelio, a ser el contenido y el mensaje y el mensajero al mismo tiempo, para que finalmente las personas salieran de su condición de perdición en la que se encontraban. Pero también cada persona, cada creyente en sí mismo llega a ser un sembrador, una persona que lleva la semilla y la esparce. En ese tiempo se sembraba, hoy no se siembra de la misma manera, pero en ese tiempo se sembraba, ¿cierto?, haciendo surcos en la tierra y luego pasando y esparciendo, tirando la semilla, y por eso la semilla caía en diferentes lugares, no necesariamente en el surco como tal. Y los terrenos, ¿cierto? O sea, perdón, el sembrador, el segundo es la semilla, y la semilla, por supuesto, está ahí en el versículo 11 claramente establecida. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy de una forma mucho más detenida. Y los terrenos son representativos de 4 tipos de corazones que son expuestos a la palabra. Eso es lo que dice en general la parábola. Del versículo 4 hasta el versículo 8 está la exposición de la parábola como tal. El versículo 9 está la pregunta de los discípulos y del versículo 10 en adelante está la explicación de la parábola. Es muy, muy fácil de poder identificar. El hombre que siembra tiene un fin a la vista, tiene un objetivo, tiene un propósito. Eso lo sabemos. Cualquier agricultor siembra con el propósito de producir, con el propósito de multiplicar la semilla que él está esparciendo. En esto pone todo su corazón, todo su esfuerzo, todo su sacrificio, está apuntando a un objetivo claro. El sembrador selecciona sabiamente en referencia a las leyes establecidas, los medios que se adaptan a este fin que él tiene en su mano. En otras palabras, esta parábola presenta nuestra vida como base fundamental, la naturaleza del Evangelio como una revelación, el contenido del Evangelio como instrumento de redención. Esa es en esencia la parábola. Alguien que siembra para producir un fruto. Lo que siembra es la palabra de Dios y el fruto que espera producir es el fruto de la salvación, de la redención de aquellos en los cuales ha de caer esta semilla. Considerando que el mismo Señor dio la explicación de la parábola, sería un tanto redundante intentar una explicación más allá de lo que meridianamente está claro. Por esas razones que vamos a examinar los elementos constitutivos de la parábola reflexiva y detalladamente. Y yo quiero hacer al menos 2 exposiciones de esta parábola. Una que tiene que ver con quizás el centro de la parábola, que es la semilla, precisamente la que se siembra, e igualmente con los corazones en los cuales se siembra, que son los terrenos. Eso lo vamos a ver el jueves siguiente, pero hoy vamos a hablar de esta preciosa semilla. Y le llamamos así al estudio precisamente porque eso es lo que se destaca en la parábola y, como dije, es el centro en cuestión, porque allí recae la enseñanza principal. El sembrador salió a sembrar su semilla, dice, versículo 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y vamos a intentar hacer una comparación con la palabra de Dios, qué es lo que significa entre la semilla y la parábola. Vamos a colocar una al lado de la otra y vamos a ver cómo tienen ciertas características similares, aun cuando obviamente la palabra de Dios es superlativa en cuanto a su importancia en comparación a una semilla natural. Ahora, todo esto en función de
de poder meternos un poquito más en la importancia y la trascendencia de la palabra. Quizás esta es una de las exposiciones que a mí más me fascinan desde el punto de vista de que más me atraen, porque con el tiempo uno se va dando cuenta que no hay nada más grande. Yo creo que nos va a faltar tiempo en esta tierra para hablar sobre las preciosas cualidades de la palabra de Dios, por la cual produce lo que produce, por la cual hace lo que hace. Una semilla, sabemos, es la cosa más maravillosa en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa más en esta tierra que contenga tan poco en un tan pequeño volumen. ¿Se han dado cuenta? Cuando uno ve una semilla de trigo es muy pequeña, insignificante, pero esa semilla contiene todo lo que necesita para dar vida, para producir vida, porque tiene la esencia de la vida. Esa es la característica de una semilla. No hay nada más que concentre en él tales capacidades y posibilidades. Es el origen y el final de la vida orgánica. Por medio de esta semilla, los desiertos se transforman en vergeles, en algo vibrante, algo vivo. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo atrás de poder estar, la primera iglesia de hecho que tomamos fue en el norte, en la parte sur del desierto de Atacama, en Vallenar, y en ese lugar me habían contado, yo había escuchado sobre el famoso desierto florido, que era un evento que se daba a veces cada 3, cada 4 años, según si caía o no caía agua, todo dependía de eso, y que era muy significativo, porque cuando uno iba al desierto como tal, lo que veía era tierra reseca nada más, es decir, no había vida. Sabemos que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo, hasta el día de hoy, de tal manera que estamos hablando de algo que uno lo ve a simple vista y dice, es imposible que esto puede llegar a dar vida, cuando se hablaba del desierto florido. Sin embargo, es un espectáculo maravilloso. Y lo pudimos ver y lo pudimos observar nosotros y darnos cuenta y quedar impresionados con lo que Dios hace a través precisamente de esa semilla que queda a veces 2, 3 años, hasta 4 años y más bajo el desierto, bajo la tierra árida. Sin embargo, basta un poquito de agua para que vuelva a producir unas flores extraordinarias. El árido desierto se cubre de una alfombra de flores cada vez que cae un poco de lluvia. Llegando la primavera ocurre este fenómeno y el cambio es extraordinario. Lo que más me impresionaba a mí, que de hecho lo hice en más de una ocasión, ir donde había una flor que se llama ñañuca, que tiene una belleza pero espectacular, que brota en el desierto y se expande arriba como en una campanita hacia abajo. Y ahí mismo, en ese mismo lugar, uno toma la tierra y la tierra está pero extremadamente reseca. Y uno dice, ¿cómo puede producir una flor tan bella un desierto tan árido? ¿Y qué es lo que ocurre? Esa semilla que queda bajo la tierra es la que tiene en sí misma la esencia de la vida, de tal forma que no muere, sino que está allí esperando pacientemente hasta que un poco de agua te dé la posibilidad de multiplicarse y aflorar de la tierra y embellecer el desierto. La analogía entre la palabra de Dios y una semilla es notablemente cercana y sorprendente. Y vamos a ver al menos cuatro comparaciones y uno queda sorprendido y al mismo tiempo impactado por lo que implica aquello. Aquí vamos a tomar ese ejemplo que dice el sembrador salió a sembrar. ¿Qué cosa salió a sembrar? Su semilla. Bueno, ¿cuál es la semilla? Dijo el Señor aquí, la palabra de Dios, y por eso hacemos esta analogía. No estamos sacando de contexto absolutamente lo que vamos a enseñar. Comencemos entonces. El primer punto de comparación se encuentra en que ambas son poseedoras de vida. Ambas son poseedoras de vida. Una semilla es un ser vivo, contiene todos los elementos necesarios para transmitir esa vida. Bien sabemos eso, como lo explicamos hace un momento atrás, y cualquier persona sabe que es así. Nosotros que estamos cerca del campo,
lo hemos apreciado muchas veces y antes era mucho más evidente esto, donde la gente sembraba mucho más los campos. Del mismo modo, la palabra de Dios es descrita en la Biblia como viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso es muy interesante, porque es por la palabra de Dios que los seres humanos reciben la vida espiritual. Es tan así que el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, uno de los hermanos, Judas fue el otro que escribió una epístola, ¿cierto? Dice en el capítulo 1 de su epístola, me refiero a la epístola de Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. La palabra que se traduce aquí, o la frase nos hizo nacer, es nos dio a luz. Es muy interesante. Nos dio a luz. Él de su voluntad nos dio a luz por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por la palabra de verdad. Él, la que nos engendra definitivamente en términos espirituales, es precisamente la palabra de Dios. Porque la palabra contiene la vida misma. En su forma más pura. La vida espiritual, la vida eterna, está contenida en la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en un momento determinado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es maravilloso. Cuando muchos se quisieron ir, en ese mismo contexto le dice esto, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, porque ellos habían tomado literalmente una analogía que él había hecho. El que no come mi carne y bebe mi sangre, dijo en ese contexto en Juan 6, no puede ser mi discípulo, no ha nacido de nuevo. Ahora, cuando ellos dijeron, dura es esta palabra, que él la puede oír, y dice, muchos de sus discípulos se alejaron de él, él dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo estoy haciendo una analogía, le está diciendo el Señor Jesucristo, y estas palabras son vida. No es la verdad, hermanos, y esto es importante, no es la verdad meramente hablada. No es simplemente que decimos ciertas cosas, no es simplemente que leemos ciertas cosas, sino que es mucho más que eso, es más que conocimiento, es un poder vivo en sí misma. ¿Entienden la diferencia? Es mucho más que el conocer una cosa, ¿cierto? Yo tomo un libro, lo leo y conozco, quizás lo releo muchas veces y entonces llego a entender cuál es la trama del libro, sus personajes, los eventos más importantes, yo tengo una percepción de eso. Pero eso no produce absolutamente nada porque un libro no tiene la capacidad de producir vida, un libro común y corriente escrito por hombres que brotan de la mente de hombres. Sin embargo, la palabra de Dios, y eso es lo extraordinario, es mucho más que conocimiento, es un poder vivo. No funciona mecánicamente, sino vitalmente. ¿Cuánto tiempo puede estar una semilla y uno la ve ahí, pasa 1 año, 2 años, 3 años, y uno ve la semilla? Pero si esa semilla cae en la tierra, si esa semilla se mete bajo la tierra, en las condiciones adecuadas, ¿qué es lo que va a pasar? Esa una semilla va a brotar para producir otra. O sea, sigue manteniendo la esencia misma de su característica en la vida. Las palabras de Cristo fueron la concentración y encarnación de su propia vida. Tan verdaderamente como la semilla es la concentración y encarnación de la vida de la planta, así en el Señor Jesucristo está. Él es el Logos, ¿recuerdan? Es la palabra, es el pensamiento, es la expresión de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha hecho una exégesis del Padre, eso es lo que significa. Es decir, vino a esta tierra y manifestó en su propia vida esas características esenciales de la semilla de la vida. Y ahora entonces sus palabras son también vida.
Es el más alto concepto de la vida. Y así como en la naturaleza se ha demostrado que la materia muerta no puede originar vida bajo ninguna circunstancia, excepto mediante la introducción en ella de una semilla viva. La semilla es lo que da el poder de fructificar la tierra. Es interesante como inclusive a través de los reportajes que uno puede ver del mundo natural, por ejemplo, se ve como hay aves, incluso animales, que comen, que consumen una semilla de un árbol y luego ellos mismos la depositan en otro lugar y el árbol se va multiplicando a través de eso. Bien sabemos que el efecto que se produce en la floración, donde los pájaros vienen y sacan, o las mismas abejas, ¿cierto? Sacan polen de allí y se lo llevan y esa polinización, eso que cae en el proceso, eso va produciendo otras plantas de la misma condición. Tiene vida, vida en sí misma. De la misma manera también la palabra de Dios. El Espíritu toma las cosas registradas de Cristo y nos las muestra y produce una preparación especial en el corazón de las personas, es decir, cultiva la tierra, el que cultiva la tierra es el Espíritu, y entonces deja la tierra dispuesta para que venga la palabra, sea depositada en el alma, en el corazón de la persona y produzca precisamente vida. Sin la palabra no habría nada que conocer, ni obedecer, ni amar. Y sin el Espíritu no habría conocimiento del Salvador, ni obediencia, ni amor, porque el Espíritu Santo es el que obra juntamente con la palabra. El Espíritu que opera sobre el corazón, sin la palabra sería solo para dar una inclinación vaga, sin un objeto como fin y propósito. Y por tanto, toda religión que no brote de la semilla de la palabra de Dios es una vaga abstracción de un sentimentalismo irreal. Bien lo podemos observar eso cuando las personas hacen abstracción de la palabra, solo la toman como un elemento casi místico nada más. No hay nada, no produce nada. Un lugar puede estar lleno de personas que emocionalmente y emotivamente pueden hacer muchas manifestaciones religiosas, de supuestamente de tener incluso la presencia del Espíritu en ellos y cosas así, pero sin la palabra de Dios no hay vida espiritual. Hay solamente algo externo, algo ficticio. Es un sentimentalismo irreal. De tal manera que es imprescindible sembrar la semilla para que pueda producir. De la misma manera es imprescindible sembrar la semilla de la palabra de Dios. De allí el sembrador salió a sembrar. El sembrador no sería tal si no siembra la semilla. De allí la importancia de que nosotros también vayamos y sembremos la semilla con la convicción cierta de lo que la misma palabra nos enseña, que ella contiene la vida. Si nosotros pensamos que a la palabra hay que añadirle algo más, entonces estamos no creyendo ni aceptando la realidad bíblica de que la palabra en sí misma es más que suficiente. La palabra de Dios es la preciosa semilla que el sembrador salió a sembrar. Con esa misma palabra de Dios hizo todo lo que existe, ¿recuerdan? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y la segunda frase, que es un paralelismo sinónimo, ¿cierto?, de la poesía hebrea, la segunda frase llega a ser también casi como un paralelismo complementario, porque la segunda frase puede entenderse como y la mantiene en existencia. Es decir, no solo por la palabra de Dios brotó todo lo que existe, sino que también por la palabra de Dios se mantiene todo en existencia. Y eso es maravilloso. Todo lo que existe procede de la palabra de Dios. El aliento de su boca fue la que la constituyó. La vida misma, entonces, viene por la palabra de Dios. Es interesante que la parábola
no dice que el Señor salió a sembrar milagros. No dice que salió a sembrar prosperidad material. No dice que salió a sembrar sanidad. Sino salió a sembrar la semilla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que el hombre necesita. ¿Algo más? No. La palabra. Como juran en los Estados Unidos, ¿cierto? Cuando dicen que la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, nosotros decimos la palabra de Dios, nada más que la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. No hay nada más, absolutamente nada. Eso es lo que necesita el hombre para tener vida. La palabra de Dios entonces es una semilla en su pureza y esencia. No requiere aditivos ni abonos artificiales para producir vida, porque la vida está en su ADN. Obviamente tiene el ADN espiritual de Dios. Hermanos, no basta con decir la palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es necesaria. Es importante entender las características esenciales de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene vida en sí misma, y por eso nosotros la predicamos y la proclamamos. Por eso no hacemos ninguna otra cosa esencialmente más que eso. No hay que regarla en una forma particular para que produzca vida, no tiene que tener unas características especiales para producir fruto, porque ella lleva en sí misma el fruto de la vida eterna. De tal manera que es absurdo e ineficaz intentar modificar, añadir o quitar a la palabra para hacerla más atractiva al ser humano. Es absurdo, no tiene sentido. Cuando esto ocurre ya no hablamos de la leche espiritual no adulterada, porque la hemos adulterado. La hemos adulterado con nuestra filosofía, la hemos adulterado con nuestras percepciones de lo que creemos que tenemos que añadir, la hemos adulterado con una teología especulativa, la hemos adulterado con un montón de cosas, pero no, la palabra de Dios en sí misma tiene vida suficiente. La palabra de Dios tiene todo lo suficiente para dar vida y todo lo suficiente para perpetuar la vida. Y esto nos lleva a la segunda comparación. Tiene todo lo suficiente para perpetuar la vida. Segundo, ambas transmiten y sostienen la vida. Ambas transmiten y sostienen la vida. No solo tienen la vida en sí misma, sino que tienen la capacidad y el poder para transmitir y sostener la vida. La semilla natural no solo contiene el germen de la vida, sino que también todo lo necesario para preservar en el tiempo esa vida, bien lo sabemos. Ahora, no es necesario ser un experto en el tema para saber que la semilla se abre cuando está abajo de la tierra, ¿cierto? Y algunas cosas de esa semilla quedan, ya cumplen su propósito una vez que comienza a germinar. Sin embargo, lo que es la esencia, el núcleo mismo de la semilla, es lo que en definitiva contiene la vida y es la que va a transmitir esa vida a lo que va a producir como fruto posteriormente. El Señor Jesucristo lo dijo también haciendo una analogía cuando habló de la resurrección. ¿Recuerdan en 1 Corintios 15? Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Es decir, se siembra una semilla, pero brota algo distinto, de forma, digamos, en cantidad, y todo eso, sin embargo, tiene el mismo germen o tiene el mismo ADN de la semilla que se sembró. Cada agricultor sabe que tiene que guardar semilla para volverla a sembrar el próximo año, porque la semilla tiene la capacidad de transmitir y multiplicar esa vida. Del mismo modo, la Biblia declara que todo creyente nace de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. No de simiente corruptible, y ahí contextualmente está hablando de la simiente corruptible de la que nosotros transmitimos a nuestros descendientes, es decir, a nuestros hijos, y así sucesivamente, de Adán en adelante.
porque somos seres corruptos y en consecuencia transmitimos esa misma vida corrupta a las siguientes generaciones. Pero tiene que necesariamente venir otra semilla para producir incorruptibilidad. ¿Y esa semilla de dónde viene? ¿De dónde procede? No es de esta tierra, no es del hombre, no procede de la sabiduría y la filosofía humana, procede de Dios mismo. Por eso dice, sino de incorruptible. Y aquí dice, ¿cuál es la semilla incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Es maravilloso esto. Hermanos, es precioso. Cuando uno lo entiende, empieza a cobrar mucho más sentido la importancia superlativa que tiene la palabra de Dios. Y por eso el Señor quiso constituir su iglesia por la palabra de Dios, y por eso el Señor quiso multiplicar y edificar su iglesia por la palabra de Dios. Es la vida de Dios la que trae la palabra, la que produce el nuevo nacimiento. Por eso nacer de nuevo equivale a nacer de arriba. Así se puede traducir. En algunos contextos la palabra genao en griego, que implica eso, nacer de arriba. En referencia a quién nos engendró por la palabra. Y lo que agrega respecto a la permanencia de la palabra es importante, porque la palabra de Dios no solo trae el germen de la vida, sino que también lo preserva para siempre. ¿Por qué? Porque ella misma permanece para siempre. Hermanos, esto también, si uno ve las implicancias, si hace una reflexión más profunda, se da cuenta que tiene que ver también con la seguridad de salvación, porque el Señor no solo produce vida, sino que preserva esa vida. Así como produjo vida por la palabra al principio y preserva también todas las cosas con esa misma palabra. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 lo dice explícitamente. El cual siendo el resplandor, refiriéndose a Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, escuchen bien, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, las mantiene en existencia. De hecho, por la palabra de Dios todo funciona como funciona en su universo. Esto significa que cuando hablamos de la palabra de Dios en la regeneración, en la redención, eso significa que junto con la vida vienen también los nutrientes necesarios para sostener esa vida. Del mismo modo como la semilla pasa por diferentes etapas para dar vida y sostenerla, toda la revelación de Dios desde el mismo principio es dada para producir y sostener la vida. Toda la palabra de Dios es dada para producir y sostener la vida. Por eso, nada es superfluo en estos 66 libros que tenemos delante nuestro. Nada es al azar. Todo está precisamente dado para que nosotros no solo encontremos la vida allí, sino que encontremos el sustento de nuestra alma. Para que nos nutramos, crezcamos, seamos fortalecidos, seamos transformados, produzca en nosotros esa palabra convicciones más fuertes, más firmes, seguridades absolutas que no tenemos. Seguridad absoluta que no tenemos en nada más que la palabra de Dios. ¿Cómo se sostuvo la fe de Abraham, dice? En la palabra de Dios. Se sostuvo en lo que Dios había prometido, y eso es lo que le dio la seguridad a él para seguir adelante a pesar de las muchas fallas y a pesar de las muchas flaquezas que manifestó en su proceso en cuanto al crecimiento de su fe. Toda la revelación que tenemos aquí, Dios la produjo para producir y sostener la vida. Toda palabra y cada palabra, esa es la revelación verbal y plenaria, como nosotros entendemos, ¿cierto? Una de las doctrinas principales de las Escrituras, de la bibliología, es esta. Creemos en la revelación verbal y plenaria. Cada palabra y toda la palabra.
contiene el germen de la vida y los nutrientes para mantener esa vida. Todo está contenido en ella y por eso el sembrador sale a sembrar esa semilla. Y por eso es que nosotros no podemos adulterarla en absolutamente nada, porque cuando adulteramos algo ya no tiene el origen mismo y no tiene en consecuencia el mismo poder para producir y sostener la vida. De allí la importancia y la responsabilidad que tenemos quienes hemos sido llamados a ser precisamente portadores de un mensaje que no creamos nosotros, que no inventamos nosotros, que no hemos traído a través de tradiciones de hombres corruptos, sino a través de lo que Dios mismo ha dicho y ha dejado expresamente establecido en su palabra. Todo está contenido acá. Y esto nos conduce a la siguiente comparación. Tercero, ambas están completas en sí mismas. En una forma compacta contienen todo. Ambas están completas en sí mismas. ¿Qué le puede añadir uno a una semilla? Absolutamente nada. Ya está. Lo que han hecho son experimentos, ¿cierto? Donde juntan, hacen fusiones entre diferentes semillas para producir otra, pero dependen de la vida que está en la semilla. Ellos no inventan ni crean la semilla, simplemente lo que hacen son experimentos para tratar de multiplicar o darle más calidad, supuestamente, ¿cierto?, a una semilla. De allí las variedades de trigo, las variedades de arroz, las variedades de todo lo que nosotros podemos pensar que se siembra de esa manera. Sin embargo, cada semilla tiene todo lo que se requiere. Están en forma compacta conteniendo todo. Nada contiene tanto en tan poco volumen como una semilla. Es insignificante desde el punto de vista de su tamaño. Es la pequeña arca, dijo alguien, que nada sobre un mundo ahogado. Con todo, la vida del mundo escondida está dentro de ella. La vida del mundo está escondida dentro de ella. Es un orbe en miniatura que abarca todo el misterio de la naturaleza animada. Una semilla natural es algo diminuto en comparación con lo que produce, y eso nosotros lo podemos apreciar también claramente. Es tan poco volumen, en tan poco volumen está todo compactado. Y en ese sentido, la palabra de Dios puede compararse a una semilla. Es la verdad en su forma de semilla. Tenemos en las Escrituras la forma más concentrada de enseñanza espiritual, la que cada hombre necesita. Todo lo necesario para la vida y la piedad está en la palabra y está concentrada en simplemente 66 libros. En un pequeño volumen como esto, de hecho hay volúmenes más chicos, ¿cierto? Mucho más pequeños. Sin embargo, en eso está contenida la vida. No se omite nada, nada es superfluo, contiene todo lo necesario para la salvación del hombre, no se le puede agregar ni quitar nada, está redondeado, rematado, completo. Recuerden Deuteronomio 4:2, allí el Señor le dijo a Moisés exactamente eso y Moisés lo transmitió al pueblo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Estos son los estatutos. Noten las características singulares. No puedes, y aquí está digamos el mandato, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Por qué? Porque está completa. Si tú le agregas algo, ya no va a ser la palabra. Si tú le quitas algo, ya no es la palabra. Está compactada, completa, rematada. Todo está contenido dentro de la brújula más pequeña. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y bien sabemos que estaba refiriéndose al punto más significante de una letra hebrea. Es decir, algo que no tiene prácticamente, si uno lo ve, pareciera que no tuviese ninguna importancia, pero si no está ese puntito o esa pequeña rayita sobre la letra, entonces ya no es lo mismo. ¿Entienden cómo
cómo el Señor dejó estos 66 libros expresando todo lo que necesitábamos, absolutamente todo. No requerimos nada más. Y lo ha dejado en un lenguaje cercano, es decir, que nosotros podamos entenderlo, captarlo. De allí la importancia de las traducciones, para que sea más fácil de comprender, más fácil de llevar también en la memoria y más fácil de reducir a la práctica. Y la palabra de Dios está tan compactada en forma de semilla porque necesita ser desarrollada en la enseñanza y la vida del hombre. Y noten, esta es otra implicación. Miren. Está compactada, pero cada una de ellas, si uno empieza a desmenuzarla, ¿qué se va encontrando? Con una variedad de aplicaciones. Tiene una sola interpretación, pero tiene variedad de aplicaciones. Y esas aplicaciones, ¿cuándo se ven? ¿Cuándo se notan? Cuando va produciendo los cambios y las transformaciones en la vida de la persona. Y por eso necesita ser desarrollada en la enseñanza y la vida del hombre. El suelo fue hecho para la revelación de la semilla y la semilla, en este caso la palabra, fue hecha para ser revelada por el suelo. Como la semilla no puede revelar lo que contiene a menos que caiga en un suelo apropiado y se estimule su crecimiento en las condiciones adecuadas, de modo que la palabra de Dios no puede revelar todo lo que contiene a menos que crezca en una mente comprensiva y en un corazón receptivo. A menos que mediante la meditación y la oración pueda expandirse desde la forma de la semilla hasta la hierba, la espiga y el grano lleno en la espiga. En otras palabras, va produciendo algo en el corazón de esa persona cuando es receptiva a esta palabra, cuando entendemos que viene de Dios, que es el poder de Dios mismo obrando en nosotros, cuando no la tomamos simplemente como un asunto de conocimiento, sino que comprendemos que necesitamos meditarla, como cuando una persona, ¿cierto?, llega y se sienta a los pies del Señor, lo decimos así, estudia la palabra, la lee y comienza a darle vuelta en su cabeza 1, 2, 3 veces y comienza a orar muchas veces cuando se encuentra con verdades maravillosas que impactan su corazón y entonces allí se empieza a producir el fruto de esa semilla. Tan maravilloso como el despliegue de una hermosa flor, de una semilla casi invisible, como yo mencionaba, del desierto, por ejemplo, en esa pequeña semilla que está profundamente sembrada, naturalmente en este caso del desierto, en la tierra seca y árida, así, de esa manera, se despliega de la profundidad y muestra la belleza que realmente tiene. Hermanos, a la palabra de Dios no le sobra nada ni le falta nada. A la palabra de Dios no le sobra nada ni le falta nada. Está completa en sí misma y cada precepto de ella tiene el potencial de dar vida. Cada precepto de ella tiene el potencial de sostener la vida y tiene el potencial de multiplicar la vida. Esto es lo que hace cuando ha llegado a nosotros. Nos dio vida, nos entrega cada día los nutrientes que necesitamos para que esa vida se fortalezca, se revitalice y prospere y además se multiplique por medio de manifestarlo a otros verbalmente y a través de nuestra propia vida también. Para eso debe ser regada con oración, meditación, reflexión y obediencia. De tal manera que seamos capaces de multiplicar esa vida al transmitir, no solo verbalmente, sino también en la práctica, esa vida que crece en nosotros cada día. Esa es la razón por la cual esta iglesia tiene ese eslogan, que brota directamente de la palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad y a cada persona que llega aquí en el contexto de esta iglesia le decimos lo mismo. La iglesia no ofrece absolutamente nada más que la palabra de Dios porque eso es lo único que usted necesita.
Si usted anda buscando otra cosa, busque otro lugar. Pero aquí no le vamos a dar más que la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios usted tiene vida, porque por la palabra de Dios usted crece y se fortalece, porque la palabra de Dios es la que coloca convicciones en su corazón, porque la palabra de Dios es la que le va a mostrar claramente cómo guiar a sus hijos en la verdad, porque la palabra de Dios le va a decir cómo establecer una relación matrimonial productiva, porque la palabra de Dios le va a decir cómo ser un buen obrero en su trabajo o en su profesión, porque la palabra de Dios es la que le va a decir cómo vivir una vida que glorifique al Señor. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Se dan cuenta que el hecho de pensar que ya necesitamos algo más es no darle la importancia superlativa que tiene la palabra de Dios? Es la semilla la que necesitamos esparcir, nada más que la semilla. Por eso no confiamos en el activismo religioso, llenar la semana completa con actividades porque eso supuestamente aparece como más espiritual y más piadoso. No, no. Tampoco no necesitamos llenar la iglesia con actividad social. En ninguna otra cosa superflua colocamos nuestra esperanza, solo en la palabra de Dios, porque ella contiene todo lo necesario para la vida y la piedad. Cuando llegamos a esa conclusión, entonces, obviamente, no vamos a movernos de allí. Es una roca firme, fuerte, sólida, sobre la cual podemos confiar tranquilamente que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando solo confiamos en ella y dependemos de ella y nos sometemos a ella y la obedecemos. En cuarto lugar, la cuarta comparación es que ambas producen efectos variados y maravillosos. Ambas producen efectos variados y maravillosos. Hay algo casi creativo en una semilla, dijo alguien. Llevas una semilla a un desierto, la siembras allí y cambias la arena estéril por su crecimiento en un campo fértil. Esa semilla altera todo el carácter de un lugar. Hace que el clima sea más agradable, la tierra más fértil y los mismos cielos más acogedores. El flujo de los arroyos, la naturaleza de los vientos, la luz, el sol, el rocío, la lluvia, la vegetación del bosque y el campo, todo depende de los efectos que produce una pequeña semilla. Todo depende de los efectos que produce una pequeña semilla. Y sus efectos son variados y afectan a toda la naturaleza, a todo el medio ambiente como se le conoce normalmente. La palabra de Dios también hace eso. Es rápida y poderosa, despierta una reverencia instintiva que ninguna otra palabra inspira. Cuando cae en el suelo fertilizado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios no solo da vida, sino que produce en esa persona una serie de frutos maravillosos que nunca antes esa persona manifestó. Cuando entra en el alma, despierta sentimientos distintos. Sentimientos de odio hacia el pecado, sentimientos de amor hacia el Señor. Sentimientos de deseo y anhelo por la santidad. Eso solamente lo produce la palabra de Dios. Justamente cuando el Señor ora en la famosa oración sumo sacerdotal, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifica entonces el corazón de una persona? Por medio de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante de esto? Despierta sentimientos de amor por la palabra. De hecho, hay una de las cosas más extraordinarias que uno siente y llamativamente la palabra lo atrae cuando uno llega a conocer al Señor. Y todavía no ha conocido muchas cosas, todavía no ha leído, por ejemplo, 1 de Pedro 1:23, que es la semilla incorruptible, la palabra, la que me dio vida. Todavía no conoce muchas cosas, pero hay algo especial que nos atrae hacia la palabra. Queremos leerla, queremos estudiarla. Cuando recién conocí al Señor, no tenía ningún problema en pasarme horas escuchando la palabra. Y a mí me parecían 10 minutos, 15 minutos que yo estaba ahí, y cuando me daba cuenta ya habían pasado
mucho rato en las conferencias misioneras en ese tiempo, escuchando la palabra de Dios. Algo que me atraía de una manera especial. Despierta sentimientos de amor por el Señor y por la palabra, sentimientos de aborrecimiento por el pecado. La palabra de Dios no permanece dormida en el intelecto, sino que aviva la conciencia, nos sensibiliza la conciencia precisamente para poder determinar el pecado, distinguirlo e inmediatamente rechazarlo cuando aparece allí. No afecta nuestras opiniones o especulaciones, simplemente afecta nuestro corazón y nuestra vida integralmente. Regulamos nuestra conducta y nuestros pensamientos por la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios se enseñorea de nosotros. Nosotros nos subordinamos a ella, somos sirvientes. La palabra de Dios domina toda nuestra naturaleza y debemos someternos a ella por sí misma. No podemos usarlo, subordinarlo a nosotros mismos. Nada más sentimos que debe usarnos y que debemos nosotros obedecerla a ella. Tiene una energía espiritual vivificante. Es la fuente que salva vidas, la que da vida a las almas muertas en delitos y pecados. Comienza a ocupar un lugar en el corazón y en todo lo que esa persona hace está impregnado por la palabra de Dios, huele a la palabra de Dios. Es una simiente divina que vino del cielo y trajo el reino de los cielos a los hombres. Hizo que el desierto se regocijara y floreciera como el desierto que florece cuando una gota de agua cae o algunas gotas de agua caen en la semilla. Hermanos, estas cualidades de la palabra son las que deben entonces llevarnos a eso, precisamente. Esa misma palabra de llevarnos a amar mucho más las Escrituras y saber que no necesitamos nada más que ello. Del mismo modo como Dios usó su palabra para traer toda la existencia, Él usa su palabra para dar vida a los muertos espirituales. Y estoy terminando en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Después de decir que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, que es la imagen de Dios, dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y dijo Dios, Él mandó y existió. Y dijo Dios se ha hecho y fue hecho precisamente. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa misma palabra la usó para dar vida, para preservar la vida, para nutrir la vida y para producir frutos en ella. Eso es lo que hemos dicho en este tiempo de exposición. Por eso es la preciosa semilla que vale mucho más que todo el oro del mundo. La preciosa semilla se debe seguir esparciendo. Nada es más importante que sembrar esta semilla divina. De hecho, cuando reaccionaron categóricamente los discípulos y se rebelaron y entraron en rebelión civil, podríamos decir, ¿cierto? Y religiosa en su contexto, luego una rebelión incluso política en ese sentido, porque no quisieron reconocer que César era el Señor, porque ellos sabían que Jesús era el Señor, pero la primera reacción que tuvieron ellos fue cuando le dijeron, no prediquen más en ese nombre. No hablen más la palabra de Dios, la palabra gloriosa del Evangelio. Esta semilla preciosa no la esparzan más. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa rebelión sí está considerada como principio esencial en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que la palabra de Dios era sumamente importante. ¿Y cuál fue la oración cuando se reunieron? Señor, danos de nuevo para que tus siervos sigan, ¿qué cosa? Predicando la palabra de Dios. ¿Y cómo respondió el Señor? Llenándolos con el Espíritu Santo
y siguieron predicando, proclamando con denuedo la palabra de Dios. Estos hombres estuvieron dispuestos a dar la vida por predicar la palabra. Estos fueron sembradores eficaces, eficientes. Y a veces hay que pagar un alto costo para mantener esta convicción y saber que esta es la única función que va a traer gloria al nombre de Dios, edificación a la iglesia y más convicción cada vez a quienes somos sus hijos. Que el Señor también nos lleve a ser sembradores eficaces, sembrando la preciosa semilla. Padre, gracias por esta palabra tuya. Gracias por volver a recordarnos, Señor, la importancia que tiene la palabra tuya. Nosotros muchas veces, Señor, quizás relativizamos la importancia. No en los dichos. No a veces en forma consciente, pero sí en la práctica, y te pedimos perdón por eso. Señor, ayúdanos, por favor, a poder vivir bajo la autoridad de esa palabra, porque bajo la autoridad de esa palabra estamos bajo tu autoridad. Y a poder mostrar también en nuestras vidas y a través de lo que hacemos y somos, qué significa que esa palabra haya producido esos frutos en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús.